tardes, gracias Fernando. Y bueno, yo, digamos, lo que me gustaría es, los que me precedieron en la palabra, hicieron una exposición del contexto internacional que enfrentamos, que no es un contexto internacional nuevo para este modelo de crecimiento, para esta concepción de intervención de política económica que existe en la Argentina desde el año 2003, y para todos ustedes, digo que por ahí con muchos hablamos allá por el año 2008, cuando tenía responsabilidades en la Secretaría de Industria, cuál era la forma de encarar esa situación que se abría como novedosa y de gran incertidumbre a nivel internacional. Me parece que es importante entender en qué contexto mundial nos vamos a mover, por lo menos en los próximos 2 años. Creo que la situación económica en el año 2008 tuvo a nivel internacional 2 criterios completamente diferentes de cómo encarar la crisis. Por un lado, el modelo de los países desarrollados, Estados Unidos, Europa, que decidieron profundizar el esquema de finalización de la economía y meter toda la plata que estaban poniendo en reactivar la economía en el sector financiero, con una lógica muy simple, que era el sector financiero recupera liquidez, vuelve a dar crédito, vuelve el consumo y se reactiva la economía. Pero, digamos, todo el mundo sabe que los muertos no pueden pagar sus deudas, y la situación de deuda de todos estos países, y sobre todo la situación de deuda de los hogares, hizo que el sector financiero licuara parte de sus pasivos y los trasladara a inversiones internacionales, y transfirieron todos esos recursos que se llamaron QE1 y QE2, que fueron la gran inyección monetaria que hizo Estados Unidos en el periodo de crisis, y la inyección monetaria que hizo el Banco Central Europeo, a inversiones en China, en India, a los países que estaban imponiendo un criterio totalmente diferente: promover la actividad productiva, promover el consumo y el mercado interno, y defender una política de inversión pública de largo plazo que promoviera la actividad económica. Y eso generó una economía creciendo a 2 velocidades. En el mundo emergente, China, India, Brasil, Rusia, nosotros dentro de ese grupo, creciendo a altas tasas, y un estancamiento, un crecimiento muy pobre en el mundo subdesarrollado. Y todos sabemos qué es lo que pasa en los estados que no tienen una dinámica de crecimiento y no generan riqueza. Rápidamente el sector público tiene que salir a solucionar los problemas sociales, y sobre todo en países como los países de la Unión Europea, que tienen una tradición de un estado de bienestar que no da márgenes para dejar que la sociedad se derrumbe. Y esto es lo que sucedió. A fines del año pasado observamos nuevamente cómo la crisis volvía, primero en los países, en los eslabones más débiles del mercado común europeo: Portugal, Irlanda, España y Grecia como puntal de la crisis. Y hoy esa crisis se expande hasta el centro mismo de la economía más importante del mundo, que es Estados Unidos, que se enfrenta a una crisis fiscal sin precedentes y que lleva una crisis política al interior de Estados Unidos de cómo salir de esta crisis. Entonces, ese es el escenario que vamos a tener como marco para crecer en los próximos años. Un escenario donde Estados Unidos va a tratar de seguir emitiendo moneda, porque lo que hizo Obama en el acuerdo que cerró con los republicanos fue atarse de manos en la política fiscal. Decidió que no iban a hacer más política fiscal que la política armamentista, y la única herramienta que les queda para tratar de contener los efectos de la crisis es una nueva política monetaria expansiva. Al parecer, con los resultados que estamos observando en los mercados financieros internacionales en los últimos días, el efecto del impulso del QE2 se está terminando, y rápidamente van a necesitar, para solucionar los problemas de pasivos en el sector financiero, volver a inyectar dinero. Y esto lo que va a generar es una profundización de esto que estamos observando a nivel internacional: una inflación en dólares, una huida, un flight to quality a activos reales que tienen que ver con el petróleo, que tienen que ver con el oro y que tienen que ver con las commodities agropecuarias. Y eso nos da un escenario de tranquilidad en términos de nuestra cuenta corriente, nuestra balanza comercial, porque los productos que estamos comercializando van a seguir a precios fuertes, y de ahí no van a venir malas noticias. Pero sí, digamos, de lo que van a venir malas noticias es de la demanda de estos países, porque digo, la evaluación de Estados Unidos lo que hace es mejorar la competitividad del mercado americano, que es un mercado para la Argentina muy importante. 1 de cada 5 pesos aproximadamente va a ese mercado. Entonces digo, es un problema porque quiere decir que se va a cerrar. Y también esta dinámica de evaluación que están imponiendo los americanos a todo el mundo va a terminar impactando en la Unión Europea, que probablemente no haga una política monetaria tampoco expansiva, pero tome medidas proteccionistas. Entonces el escenario que tenemos es que vamos a un mundo mucho más protegido
Fíjense que la política comercial que nosotros venimos implementando desde el año 2003 con acuerdos comerciales que se negocian con dureza, pero que garantizan los intereses de nuestro sector productivo, para el año 2003 era amenazas, uno leía los diarios y los medios de comunicación en esos años y parecía que nos íbamos a caer del mundo. Que si negociamos con Brasil o renegociamos con Brasil de acuerdo automotriz estábamos locos, y si aplicábamos licencias no automáticas nos caíamos de los países racionales del mundo, y hoy estas políticas son políticas generalizadas en todo el mundo, lo que está demostrando que no estábamos equivocados y que estábamos previendo qué era lo que pasaba. Entonces, digamos, ese mundo, un mundo mucho más cerrado, implica una serie de políticas al interior de nuestra economía que, a mi modesto entender, el país se encuentra en inmejorables condiciones para encarar una política pensando en el mercado interno y como lógica exterior en el mercado regional. En primer lugar, porque en términos macroeconómicos hemos sostenido a capa y espada una política cambiaria racional. Digamos, por ahí a algunos les gustará un poco más evaluado el tipo de cambio, a algunos les gustará un poco más apreciado, pero lo cierto es que se ha mantenido un equilibrio muy preciso que ha permitido mantener en gran medida la competitividad de todos los sectores industriales y ha permitido el impulso de toda la actividad económica. Pero no solo esto, en los sectores industriales donde no había competitividad suficiente, no se dudó en aplicar medidas que tienen que ver con política comercial o que tienen que ver con política de transferencia directa de recursos y que permitieron sostener el nivel de actividad en los máximos históricos. Hoy uno mira a lo largo de todos los sectores productivos de la Argentina y lo que encuentra es que hay un nivel de producción que está al límite y todos los problemas que uno escucha en materia económica, en materia sectorial, tienen que ver más con problemas de crecimiento que con problemas de competitividad, problemas de ampliar la capacidad productiva, de modernizar la estructura de producción, y me parece que en ese sentido la política macroeconómica tiene una solidez que hace muchos años no se veía en Argentina, porque está acompañada con un superávit de cuenta corriente que permite una acumulación de reservas que hace que hemos pagado deuda con reservas y igual estamos en 50.000 millones de dólares. En términos de política comercial también estamos sólidos, porque nosotros no estamos saliendo, como tiene que salir, por ejemplo, nuestro socio comercial Brasil, a aplicar licencias comerciales en el contexto de la crisis. Nosotros hemos venido construyendo un sistema, una forma de relacionarnos con los mercados y con los competidores que tenemos con nuestro país y que ya están acostumbrados, se viene trabajando y hay una dinámica bastante aceptada del funcionamiento hacia el interior de la economía y hacia el exterior. Entonces me parece que en materia de política comercial tampoco veo ninguna acechanza. Obviamente hay que profundizar esos mecanismos, hacerlos mucho más sutiles, hacerlos mucho más precisos. Todos sabemos los problemas que hubo en algunos sectores por la aplicación de licencias, pero bueno, todo esto es una acumulación de aprendizaje que va haciendo el sector privado y el sector público, y me parece que en la interacción, digamos, hay una base buena para trabajar. Me parece que en materia de acuerdos de precios también nos hemos anticipado de lo que está pasando, porque digo, cuando en el año 2005-2006 se empezaba a implementar esta política, aparecía como muy cuestionada en todos los sectores productivos. Pero hoy, frente a la incertidumbre internacional que hay en términos de precios relativos, es muy importante tener un regulador, un coordinador desde el sector público que pueda administrar esas diferencias de precios entre los distintos sectores. ¿Por qué digo esto? Todos sabemos que, por ejemplo, India y China vienen haciendo fuertes inversiones en la producción siderúrgica. ¿Cuál sería el precio del acero en un contexto internacional donde Estados Unidos sigue invirtiendo dinero y China tiene excedentes de producción violentos en materia de acero, de aluminio? Digo, ¿cuál es el precio? ¿Sería un precio más alto, un precio más bajo? ¿Cómo hace el sector siderúrgico, todos los sectores que están aguas arriba y aguas abajo del sector para tomar sus decisiones de inversión? Bueno, tienen la suerte de que en la Argentina hay un coordinador de precios, hay una secretaría en el Ministerio de Economía que está todo el tiempo administrando estas fluctuaciones y tratando de evitar que estas fluctuaciones sean tengan una distorsión muy grande y se mantengan dentro de rangos que sean controlables para tener un escenario de previsibilidad en materia de inversión. En términos de política de inversión pública, ¿qué puedo decir de lo que ha pasado en estos años? Creo que lo que hemos vivido en la Argentina es una revolución fenomenal en materia de inversión pública, que también ha generado un escenario que por ahí necesitamos coordinar más con el sector privado, pero que ha permitido que la inversión pública pase de significar el 1,3% del Producto Bruto en el año 2002
al 5% actual. Casi se cuadriplicó la inversión pública en estos años, y esta inversión pública es una forma, digo, cuando uno escucha a algunos economistas de la ortodoxia que dicen que el ahorro en la Argentina está débil. ¿Qué es ahorro? Ahorro es aumentar la producción energética, la transmisión de energía eléctrica, la cantidad de caminos, la capacidad de transporte que tienen nuestro sistema ferroviario y nuestro sistema fluvial. Digo, eso es un ahorro que está haciendo nuestra sociedad, y que es un ahorro que por primera vez ocurre después de casi 30 años de desahorrar, porque digo, lo que pasó en la década del 90 no fue inmune. En la década del 90 la política energética, la política de transporte era para un país que se achicaba y que se dedicaba a los servicios. Entonces me parece que en términos de motor de la dinámica de acumulación económica, un escenario como el que tenemos, en un plan energético a 20 años, con obras de infraestructura impresionantes como Condor Cliff Barrancosa, como el Belgrano Cargas, con el soterramiento del Tren Sarmiento, ofrecen una oportunidad, sobre todo para el sector metalmecánico, de proveer, de planificar una estrategia de convertirse en proveedores de esos procesos, que me parece que dan un escenario positivo. Y finalmente me parece que en el periodo de la crisis una de las cosas que hemos aprendido a coordinar es entre el sector público y el sector privado un trabajo mancomunado que se vio muy claro a través de los recursos y de los fondos del ANSES. En ese momento, cuando se tomó la decisión de recuperar el control del sistema, de los fondos del sistema previsional, gran parte de esos activos eran activos del sector privado. Imagínense algunas empresas que cuestionaron la participación de directores públicos en los directorios de esas empresas. ¿Qué hubiera pasado si